Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Mark Schneider, 5 décadas después. En 1966, un joven vino con el Cuerpo de Paz de Estados Unidos a trabajar a El Salvador, en la alcaldía de la capital presidida por Napoleón Duarte. Desde entonces ha estado vinculado con nuestro país, con Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe, en la defensa de la democracia y los derechos humanos, la ayuda humanitaria, la prevención de conflictos y la búsqueda de la paz. 5 décadas después, conversamos con Mark Schneider de su vida profesional y política y de El Salvador, donde comenzó todo. Bienvenido, Mark. Muchas gracias. Focus ha preparado una reseña de la interesante vida política y profesional de Mark Schneider. Veamos. Mark Schneider nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, en 1941. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de San José, periodismo en la Universidad de Berkeley. Trabajó con la United Press International y para los periódicos de San Francisco News Call Bulletin y el San Francisco Examiner. Muy joven, se unió al Cuerpo de Paz como voluntario en El Salvador de 1966 a 1968, trabajando con el alcalde de San Salvador, Napoleón Duarte. En la década de los 70 fue parte del equipo del senador demócrata Ted Kennedy, para quien redactó varios de sus discursos y de quien fue su asesor de su campaña presidencial en 1980. En el gobierno de Jimmy Carter fue subsecretario de Derechos Humanos en el Departamento de Estado, donde fue un crítico acérrimo de las dictaduras violadoras de los derechos humanos del Cono Sur. En la década del 80 fue jefe de la Oficina de Análisis y Planificación Estratégica de la Organización Panamericana de la Salud, donde en plena guerra de El Salvador logró la negociación de varios ceses de fuego para implementar campañas de vacunación de niños para prevenir la poliomielitis realizadas en Latinoamérica primero y luego en el mundo entero. En la década del 90, bajo la presidencia de Bill Clinton, fue director para América Latina de la Agencia Internacional para Desarrollo USAID, donde acompañó en varias misiones a Latinoamérica a la primera dama Hillary Clinton para luego asumir la dirección del Cuerpo de Paz internacionalmente. Fue vicepresidente senior del International Crisis Group y actualmente es asesor senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Pero todo comenzó hace 50 años en la alcaldía de San Salvador, manteniendo desde entonces una relación especial y continua con nuestro país. Llegaste en 1966 a trabajar en la alcaldía de San Salvador cuando Napoleón Duarte era alcalde en su segundo periodo y estuviste 2 años. Cuéntanos cómo comenzó todo. Bueno, la verdad es que fui uno de los pocos voluntarios, junto con mi señora, de trabajar dentro del área urbana. Nosotros trabajamos en el Departamento de Acción Comunitaria que Duarte había empezado aquí en San Salvador. Y nosotros vivimos en la colonia San Juan Bosco, en el barrio Santa Anita, en este momento frente al cementerio La Bermeja. Entonces trabajamos en organización, desarrollo de la comunidad para tratar de que la gente de la comunidad pudiera hacer algo de sus necesidades. Eras un joven gringo trabajando, viviendo en un barrio popular. Con pelo. Con pelo entonces. Al regresar ¿cómo fue esa experiencia, Mark, que tú tuviste? Fue una experiencia extraordinaria para un joven de 23 años que comienza su vida profesional, pero también eso te llevaría a la política, trabajando directamente con Napoleón. ¿Cómo fue tu relación con él? Con Napoleón fue muy bien. Él estaba siempre preocupado sobre lo que está pasando en las comunidades. Entonces nosotros trabajamos ahí en este barrio y pudiéramos decirle lo que estaba haciendo. La cosa más impresionante para mí fue el compromiso y el deseo de avanzar en el área de justicia social. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí mucho del pueblo, de la gente de la colonia, quienes, aunque trabajaron desde 4 de la mañana hasta la noche, tuvieron compromiso con la comunidad de trabajar con nosotros. Construimos 2 puentes sobre el Arenal Montserrat, uno peatones y otro al final llegó a ser la Avenida Sur, 25 Avenida Sur.
Bueno, después de esta primera gran experiencia, tuviste otra experiencia interesante porque trabajaste como asistente del senador demócrata por Massachusetts, Ted Kennedy, considerado uno de los mejores senadores demócratas de los Estados Unidos. Y luego trabajaste en su campaña para la presidencia de Estados Unidos más tarde. ¿Cómo fue tu relación, tu trabajo con Ted Kennedy? Bueno, fue excelente. La verdad es que él dio la oportunidad a los asistentes de hacer propuestas y entonces él fue muy responsivo en términos de tratar de traer los resultados en términos de legislación. La razón por la cual que yo empecé con él es que yo tenía una beca y entonces él dijo que quería empezar a hacer más sobre América Latina. Entonces yo dije, pues yo soy su hombre. Entonces trabajamos en eso que empezó por 4 meses y al final fue 7 años. Y de ahí trabajamos algo sobre la problemática de Centroamérica, sobre Chile, en lo cual que yo hice una investigación de la violación de derechos humanos. Y ya desde entonces Marque conoció Napoleón Duarte a Ted Kennedy, ya en los 60s, cuando tú comenzaste a trabajar con él. Bueno, yo creo que no. Yo creo que él lo conoció. Yo hablé sobre Duarte y entonces cuando Duarte fue exiliado a Venezuela, él quería ver la posibilidad de que Duarte llegaba a Washington para hablar con los senadores. Entonces yo fui a Caracas, reuní con Duarte y entonces sí, Duarte llegó en ese momento en 74, 75, no recuerdo exactamente, a Washington, se reunió con los senadores y eso fue, interesantemente, fue opuesto por en este momento el gobierno, el secretario Kissinger, porque él no quería irritar al gobierno salvadoreño, el gobierno militar. Pero entonces llegó Duarte y habló en el Senado. ¿Cómo se logró que le dieran la visa? Bueno, eso fue una negociación en la cual que Kennedy dijo que si usted quiere que se apruebe su propuesta para subsecretario, tiene que dar visa a Duarte. Interesante. Al llegar Jimmy Carter a la presidencia en 1976, tú fuiste nombrado subsecretario adjunto de Derechos Humanos cuando Estados Unidos inauguró verdaderamente su política de derechos humanos en Latinoamérica. Esto se dio en medio de esa larga noche de violaciones sistemáticas y de barbaries diversas en el continente con la complicidad de los gobiernos de Estados Unidos. Esta fue otra interesante experiencia. Sí, no cabe duda. Entonces, la política de derechos humanos en realidad empezó en el Congreso con propuestas con propuestas ya resultaron de leyes de cortar la ayuda militar a Chile, de cortar la ayuda militar a Somoza. Y entonces, cuando llegó a la presidencia Jimmy Carter, él lo puso como su prioridad y entonces había siempre este balance que lo voy a describir así. Aun cuando hay una relación con un gobierno que es sucio, no vamos a tener no vamos a apoyar directamente esos esfuerzos. Y vamos a mostrar por medio de nuestros enlaces con sociedad civil, activistas de derechos humanos, que nos preocupa eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de El Salvador, siempre los gobiernos militares había apoyo, pero a la vez había un esfuerzo de tener un enlace con los grupos que estaban buscando la democracia. Bueno, esto comenzó, por supuesto, a cambiar cuando ya esta política se comenzó a implementar, sobre todo en aquellos casos donde habían violaciones más sistemáticas, más abiertas, el caso de Argentina, de Chile, exacto, Nicaragua y El Salvador. Esto me lleva a Nicaragua. El presidente Roosevelt dijo que Somoza era un hijo de P,
pero era nuestro hijo Sí, de P. sí. Por primera vez un gobierno de Estados Unidos cambió su política respecto a Somoza. ¿Y tú tuviste alguna participación en Nicaragua en los últimos días de Somoza? Bueno, desde que trabajando con Kennedy pusimos la enmienda para cortar la ayuda militar. Entonces, aunque no llegó a ser aprobado, hasta que Carter llegó a la presidencia. Entonces allí yo estuve responsable para hacer el consejo y sugerencia de cortar todo el apoyo a Somoza. Y estuve allí cuando mandamos gente para decir a Somoza que tiene que salir. Pero no lo conociste personalmente. ¿A Somoza? Sí, pero parece ser que te tenía presente. Parece que sí. En su autobiografía me nombró como responsable para su salida. Reagan era un ícono conservador de Estados Unidos y de la política exterior. Planteó que tenía que haber un new beginning, un nuevo comienzo. Respecto a Centroamérica, declaró que si no, los Estados Unidos no podía prevalecer en Centroamérica, en su patio trasero, no podría prevalecer en ninguna parte del mundo. Muchos en El Salvador nunca entendieron por qué un presidente ideológicamente contrario a la reforma agraria, con diferencias fundamentales políticas e ideológicas con Napoleón Duarte, lo haya apoyado tanto. Y sería interesante tus reflexiones al respecto. Bueno, yo creo que durante esta época, especialmente con Reagan en la Casa Blanca y con Bush también, la cosa más importante era confrontar la Unión Soviética en la Guerra Fría. Y entonces aquí fue desgraciadamente, uno de los arenas de combate. Y entonces no importaba al gobierno en ese momento sobre las políticas avanzadas, si quiere, sobre la reforma agraria. Lo que importaba es dejar que los Estados Unidos apoyaba a las fuerzas militares acá para confrontar a la guerrilla. Eso fue la única cosa. Y aunque yo diría que muchos de los demócratas y algunos republicanos en el Senado estaban diciendo que es un momento de buscar una negociación de paz. Pero hasta que terminó la Unión Soviética, hasta este momento el gobierno de Estados Unidos seguía con una política equivocada, a mi juicio. Ahora, tiene que decir lo siguiente. En algún momento, sí, Estados Unidos cambió y empezó a apoyar con las Naciones Unidas las negociaciones. Sí, pero eso fue sobre todo ya con Bush. Al final de la Unión Soviética. Así es. Pero bueno, estamos hablando de que la política contrainsurgente y las peticiones ya de reanudar la ayuda militar comenzaron con Carter cuando Zbigniew Brzezinski era el asesor de seguridad, posiblemente con una preocupación mayor sobre el tema de derechos humanos. Muchas fuerzas de la derecha conservadora salvadoreña tenían esperanzas que cuando ganara Reagan, este apoyo a los demócratas cristianos iba a terminar. Pero Reagan se dio cuenta de que efectivamente quien ayudaba a garantizar los niveles de ayuda militar y económica en Washington, por el apoyo y la interlocución que también Napoleón tenía con los demócratas, era Duarte. Y esto explicaría buena parte no cabe duda, de la ecuación, ¿verdad? Y la verdad es que tiene que recordar que no solamente fue aquí en El Salvador, sino el apoyo de la administración Reagan por los contras en Nicaragua, el apoyo al gobierno a los regímenes militares en Guatemala, donde había 200,000 muertos en Guatemala durante esos años, con las masacres horribles. Y entonces eso fue una época, en ese sentido, a mi juicio, de una cosa que no se puede olvidar. Pero en tiempos de Reagan los demócratas jugaron un papel muy importante cuando estaba Tip O'Neill del speaker de la Casa de Representantes, y hubo toda la iniciativa con Oscar Arias por los acuerdos de paz en Centroamérica, Esquipulas, el Grupo Contadora, etcétera.
Todas esas iniciativas jugaron de contrapeso de alguna manera a la política de Reagan en Centroamérica. Sí. Yo en este momento yo estaba trabajando con la OMS, y entonces por varias razones yo fui representante de Naciones Unidas en algunas de las sesiones de Esquipulas, las reuniones presidenciales. Y entonces de ahí es esta política de tratar de mostrar que se puede lograr la paz. Esa fue la cosa que los demócratas del Congreso apoyaban y que jugué un pequeño papel. Vamos a hablar precisamente sobre el rol que tuviste en contribuir a que hubiera un cese del fuego para una vacunación masiva de nuestros niños en plena guerra. Ya regresamos. Mark Schneider, 5 décadas después, conversando con el profesional, el político, el funcionario que llegó a El Salvador hace 5 décadas a trabajar con el Cuerpo de Paz en la alcaldía que presidía Napoleón Duarte. Ahí comenzó todo y ahora hablamos de su vida y de sus experiencias en El Salvador, Centroamérica y Latinoamérica. Cuando nos fuimos al corte comercial, introduje algo importante a lo que tanto contribuiste, que fue una vacunación masiva para los niños en El Salvador a partir de un cese al fuego que se logró negociar. Así es, fue un esfuerzo basado en una campaña que OPS lanzó para eliminar poliomielitis de la región. La poliomielitis, sí. Exactamente, y entonces, pero no era posible de hacerlo si en un país como El Salvador no se podría llegar a la gente por razón del conflicto. Y entonces yo hablé con el presidente Duarte y hablé con el monseñor Orioste si fuera posible de lograr una tregua para permitir la campaña. Entonces, después de alguna negociación, el arzobispado con los guerrillas y don Napoleón con el gobierno acordaron de tener un cese de fuego por los 3 días necesarios, 3 veces enseguida, para permitir la vacunación contra poliomielitis en todo el país. Y eso empezó en 85 y seguía cada año hasta la terminación de la guerra. Excelente. Esto fue parte de la gran iniciativa Programa Salud Puente para la Paz. Exactamente. Que impulsó la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, hay otra experiencia muy importante en la que participaste, Mark, que fue que después de los acuerdos de paz, cuando en 1993 llegó Clinton a la presidencia, tú fuiste nombrado director para América Latina de la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con el liderazgo de Brian Atwood, con el jefe de gabinete, mi amigo Dick McCall, y tú de director para América Latina, impulsaron lo que fue la transformación de la AID, una agencia que se convirtió en una agencia promotora de la democracia, de los derechos humanos, de la transparencia, del fortalecimiento de la sociedad civil. Y en El Salvador jugó un papel tan importante en los esfuerzos de la reconstrucción nacional. Cuéntanos. Bueno, eso fue, en una parte, el gobierno de Clinton tomó la decisión de apoyar los procesos de reconstrucción. Y en AID sabíamos de que todo el proceso de desarrollo y de fortalecimiento de las instituciones requería un enfoque sobre la problemática de la democracia y sobre la importancia de participación de la sociedad civil. Empezamos, recuerdas, aquí de apoyar las primeras elecciones en 94. Así es. Y entonces, como yo había estado en varias de las reuniones de Esquipulas durante los 80s por parte de Naciones Unidas, entonces yo estaba con una buena relación con Naciones Unidas acá, con MINUSAL, y tratamos de asegurar de que los programas tocaran a toda la sociedad salvadoreña, y con la idea
por primera vez, ¿recuerdas? De que la izquierda pudiera participar en las elecciones. Así es, esa fue la integración del FMLN en el proceso, que fue pues una experiencia exitosa. Pero bueno, más allá de todos estos logros, pareciera que Clinton y la administración Clinton declaró a El Salvador demasiado temprano como una success story, como una historia de éxito, y eso explicaría en parte, más allá de nuestras propias responsabilidades, lo que sucedió después. Tiene toda razón, y es una cosa que me hace sentir mucho, siento mucho de que eso pasó. Y no solamente aquí en El Salvador, sino en Guatemala y en Nicaragua a la vez. No solamente que muy rápido, después de 3 años, bajamos mucho el apoyo de AID en términos de dinero, pero también no enfocamos sobre la importancia de asegurar de que las instituciones del Estado de Derecho fueran fortalecidos. Para mí, esa es una de las cosas en la cual hemos visto desde entonces uno de los problemas que todavía se siente aquí, con problemas de corrupción, etc. Con el International Crisis Group, el grupo del cual fuiste vicepresidente y sigues jugando un papel muy importante, has precisamente estado involucrado en una iniciativa con Chile, con Uruguay, recogiendo lecciones positivas en términos de institucionalidad, fortaleza de las instituciones, transparencia, anticorrupción, que pueden ser de provecho en Centroamérica. Cuéntanos rápidamente, porque este es un tema de gran actualidad. Bueno, en este proyecto específico que lanzamos hace 2 años, ahora con el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, donde estoy ahora, la idea era de ver que Chile y Uruguay han logrado niveles de buen gobierno, de control de la corrupción, que lo pone igual casi a los Estados Unidos y a los países europeos. Entonces, su experiencia, que resulta no solamente de las acciones del gobierno, sino también de la sociedad civil chilena, pudiera ser útil acá. Entonces, en El Salvador, Guatemala, Honduras, organizaciones de la sociedad civil dijeron en 5 campos que identificamos cuáles son las brechas. Y con la idea de traer por cooperación sur-sur la experiencia chilena, por ejemplo, acá, para ayudar en definir cómo se puede hacer las reformas necesarias. Fuiste invitado a la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Sería interesante que nos contaras cómo estás viendo el inicio de esta presidencia. Ha logrado Nayib Bukele una interlocución importante con la administración Trump, pero también con sectores demócratas del Congreso. Sí es. Yo estuve en Washington y yo diría lo siguiente. Los 2 lados, los republicanos y demócratas, están pensando que en este momento el presidente Bukele representa una esperanza al pueblo salvadoreño y entonces tiene que ayudarle en buscar la manera de avanzar en las reformas que él indicó durante la campaña. Yo diría una cosa. La primera acción de él, de quitar el nombre de Monterrosa del cuartel, eso fue una acción visto, creo, en todo este país y también en Washington, como una respuesta al deseo del pueblo. Y entonces creo que es una cosa muy importante, porque eso no es una cosa nueva. Esa fue la primera acción de la presidencia. Exacto. Ese tuit que se convirtió en un lineamiento, ¿verdad? Una orden. Y eso no es una cosa nueva. Los presidentes, desde la Comisión de Verdad, sabían de que se debe quitar este nombre. Y entonces él lo hizo. Eso es muy importante. Y yo creo que también algunas de las otras declaraciones recién indica por ejemplo, de que él está con la intención de establecer este CCS. Sí. Yo creo que también es una indicación de un cambio importante en términos de controlar la impunidad.
Por el otro lado, el presidente electo Bukele, cuando fue a México y luego a Washington, dijo que el problema principal del éxodo de los salvadoreños y centroamericanos son los fracasos en términos de los temas de seguridad y también de ampliar oportunidades económicas, sociales para la gente, lo que nos lleva al tema de la inversión, de la economía, etcétera. Y en ese sentido no se puede tratar el tema migratorio si no se atacan las causas que la originan en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Era la primera vez, hasta donde yo sé, que un político salvadoreño y que un político centroamericano asume la responsabilidad, nuestra responsabilidad, sobre estos fracasos y esta tragedia. Esto me parece que fue muy bien visto en Washington, no solamente por la administración republicana, pero también por los demócratas. No cabe duda. Y la cosa importante es que tiene que ver la cuestión de seguridad en una forma amplia. En este sentido uno analiza cuáles son los factores de empuje en términos de migración, y eso incluye, no cabe duda, oportunidades para los jóvenes, para tener trabajo, educación, etc. Pero también incluye la reducción de la violencia en su comunidad, y también incluye un sentido de que el gobierno está trabajando por bien común y no por intereses personales o de partido. Y es ahí donde yo espero que acciones que controlan la corrupción también van a tener un impacto. Y tenemos algún ejemplo. Eso es una cosa importante, porque también AID estaba parte de eso. Entre 1915 y el año pasado, había una baja en el porcentaje de homicidas en las 50 municipalidades de más alta violencia. Y a la vez, El Salvador, en esos 3 años, redujo el nivel de migrantes, de familias y de niños sin acompañamiento que llegaron a Estados Unidos. Eso no pasó en Guatemala ni en Honduras, solamente acá. Yo creo que se puede atacar los factores de empuje con unas acciones comprensivas del gobierno, sector privado y la sociedad civil. En vez de construir una pared. En lugar de construir el muro, una pared. Hay una aprobación de que 577 millones de dólares para el Triángulo Norte, precisamente para una serie de programas que tienen que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad, con atacar algunas de las causas de este éxodo, que está apropiado, es decir, tiene que ratificarlo el Congreso de los Estados Unidos, pero por de pronto, ¿cómo ves tú si va a haber continuidad respecto a esa ayuda? Bueno, eso no sabemos al final la decisión de la administración de Trump. Él dijo en este tweet que va a cortar la acción del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, de lo que acaba de mencionar, es una indicación de que hay un consenso entre los dos partidos en el Congreso de gente que conoce la región en el Departamento de Estado y otros, de que cortar la ayuda para reducir la migración no hace sentido. Y entonces, esa aprobación de una autorización para 577 millones de dólares para ayudar a los países del Triángulo Norte es una indicación, una respuesta del Congreso. Y ojalá al final se van a dar conocimiento a todos los gobiernos de que tiene que seguir cooperando en los países para atacar las condiciones. Después de 30 años de hegemonía de Arena y del FMLN, llega este joven político, hay un recambio generacional también, con la llegada de Nayib Bukele, una visión más fresca, fue muy bien recibido en Washington, y todo indicaría
que se está convirtiendo en no solamente en un interlocutor importante en esta relación bilateral con Washington, pero tiene la potencialidad de ser el interlocutor principal de Centroamérica con Washington y ciertamente del CA4. Esto dicho, que me parece muy importante porque Washington ve también la política subregional, ¿verdad? Esta no es, hasta donde yo entiendo, marca un cheque en blanco. Estados Unidos seguirá estando preocupado de una serie de temas fundamentales. Me parece que en la medida que este gobierno que se ha iniciado tenga presente estos temas, el éxito, no solamente en El Salvador, pero también en las relaciones con Washington, serán mucho mejores. No cabe duda, y tiene que decir la verdad. Estos temas son condiciones dentro de la aprobación de la ley por parte del Congreso. Dice, tiene que certificar el secretario de Estado de que los gobiernos están tomando acciones contra la corrupción, que está tomando acciones contra la impunidad, que está tomando acciones para reducir la pobreza, especialmente reducir la inequidad en las sociedades. Esas son condiciones que están dentro de la ley. Y en alguna manera se espera que el compromiso durante la campaña del presidente Bukele puede avanzar de tomar acciones que puede dar también mensaje a los otros países de la subregión. Finalmente, ¿nunca pensaste cuando tenías 23 años y llegaste a El Salvador que esta experiencia te iba a marcar toda la vida en términos profesionales y políticos y que estarías vinculado a este país para siempre? Es cierto, yo nunca había pensado de eso, pero también es cierto de que por medio de la experiencia aquí en El Salvador, aprendí muchas cosas sobre la gente y muchas cosas sobre las sociedades que me ha ayudado en todo lo que he hecho en mi vida. Marc, ha sido un gusto tenerte en Focos esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias a usted. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. No nos cambie, hay mucho más contenido en Focos.